Saludamos al economista Alberto Acosta Burneo, director de la importante publicación Análisis Semanal. Economista Acosta, la Asamblea ha dado ya sus observaciones con respecto al presupuesto del Estado. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre cómo este está estructurado y si es que algún asidero tiene las sugerencias que la Asamblea envió a la Presidencia de la República. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Vemos que esta proforma no logra romper con la inercia del gasto presupuestario, del gasto inútil. Lamentablemente es una proforma que se hace en base a lo que se había gastado en el año anterior. Es una proforma que sigue elevando el gasto corriente se eleva en 11%, el gasto de sueldos y salarios se eleva en un 9%, el gasto para la seguridad social se eleva en 30 y pico por ciento. Entonces vemos que por todo lado es una reforma que sigue inflando su nivel de gasto y la consecuencia, por un lado, es que hay menos espacio para la inversión. La inversión pública se prevé que caiga en esta reforma. Y por otro lado, que todavía hay una dependencia importante al endeudamiento. Hay un faltante de 7.600 millones de dólares que tienen que venir del endeudamiento tanto interno como externo. Entonces, en resumen, esta proforma lo que nos trae es más gasto, no nos trae un cambio radical en la priorización de gastos, ni en la calidad del gasto, ni en la transparencia del gasto, y por otro lado nos trae cada vez mayor necesidad de financiamiento. Es una proforma que claramente demuestra que la casa todavía no está en orden y que hay grandes desafíos en materia fiscal que pasan por el lado de superar esa obsesión que tenemos con la cantidad de gasto y sustituirla por una nueva obsesión, la obsesión por la calidad del gasto, porque ya vemos que más gasto no se ve reflejado en más servicios de calidad. Los hospitales no tienen medicamentos, los servicios públicos se deterioran. Entonces vemos que hay una gran falencia. Tenemos que pasar de estas proformas que año tras año siguen rompiendo récords por niveles de gasto, pero que no se transforman en servicios de calidad a los ciudadanos, hacia una proforma que realmente priorice el gasto en lo importante, en salud, educación, seguridad, que busque calidad en ese gasto y sobre todo muchísima transparencia. Usted ha sido crítico permanente del gobierno por no reducir el tamaño del Estado. Sigue en la misma tónica, con las mismas consideraciones del pasado. Trascendía la semana pasada que más de un 60% del presupuesto iba destinado a sueldos y salarios de la burocracia. Sí, aquí el tema es, y está demostrado, no por gastar más se obtienen mejores servicios. De hecho, es lo contrario, seguimos gastando cada vez más, sigue subiendo los presupuestos de nómina, siguen subiendo los de gasto corriente, cada vez hay más gasto, pero los servicios se siguen deteriorando. Entonces, aquí el tema de fondo, el objetivo no puede ser ni subir el tamaño del Estado ni reducir el tamaño del Estado. Lo que necesitamos del objetivo es lograr eficiencia en el manejo de recursos públicos. Y eso implica priorizar. El Estado que quiera gastar en todo, evidentemente que no le va a alcanzar el dinero. Y eso sucede igual que con una familia. Una familia que no sepa priorizar, que quiere gastar en todo, cuando llega lo importante, dicen, se me acabó la plata, disculpen. Lo mismo le pasa al Estado. Entonces, tenemos que saber priorizar. Y priorizar significa gastar en lo importante y dejar de gastar en aquello que no es importante, que no agrega valor. Hay muchísimo trabajo por hacer. ¿Qué Y en grado de calidad. importancia puede tener esta sugerencia del legislativo de que se revise el precio del petróleo? 64,80 con 80 fue la previsión. Los legisladores sugerían un valor más alto. No es un tema de fondo realmente, el precio que está colocado está muy cercano a lo que establece el mercado de futuros, algo por debajo del mercado de futuros, pero hay que recordar que ese precio se ajusta igual trimestralmente para todos los cálculos de las transferencias que tiene que hacer a los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, yo no creo que haya un tema muy grave por ahí. Hay una previsión y el escenario central es una caída en el precio del petróleo, eso hay que estar muy claros frente al precio que tuvimos este año, que fue un muy buen precio, a inicios de año incluso superó los $100 por barril, la previsión ya para el próximo año es de un descenso de ese precio y puede ser aún mayor porque estamos frente a un entorno en donde hay un riesgo de una recesión en las economías desarrolladas. Y de estos Eso precios haría que el precio referenciales, caiga aún más. ¿cuánto realmente ingresa al Estado luego de quitar los costos de producción, las tarifas de las empresas petroleras extranjeras, etcétera?
Bueno, a eso hay que estar muy claros. Por el lado de las compañías extranjeras o las compañías privadas, conocemos las tarifas que tienen, que pagan por servicios, que están alrededor de $30 por barril. Entonces, el ingreso neto que recibe la petrolera estatal después de descontar la tarifa, ya lo podemos conocer. En cambio, lo que queda después de la operación de Petroecuador, eso ya es más difícil de determinar porque Petroecuador no tiene ni siquiera balances auditados. Y además funciona bajo unas reglas de compañía pública que son distintas a las del resto de compañías del país. Entonces, las empresas públicas no pagan impuesto a la renta, no pagan participación de trabajadores, no pagan impuestos locales, es decir, tienen todo un conjunto de reglas distintas y eso hace que no se pueda comparar su nivel de eficiencia con el resto de compañías. Y un tema fundamental, las empresas públicas tampoco incorporan el costo del financiamiento. Para las empresas públicas, en su balance, el financiamiento es gratis, porque el costo del financiamiento está en el presupuesto general del Estado, no en la empresa pública en per se. Y eso hace que esas comparaciones que algunos asambleístas quieren hacer muy sueltos de huesos, nos dicen es que a la empresa pública le cuesta $10 sacar cada barril, es absolutamente falso, porque están comparando peras con manzanas. En esos $10 no está el costo del financiamiento, no está además para poder comparar con las empresas privadas, no se ha considerado que no pagan impuestos a la renta, ni participación de trabajadores, ni otras contribuciones. Entonces, realmente por el lado público, esa es una gran interrogante. ¿Cuánto nos queda? No sabemos. ¿Cuánto nos queda después de la gestión de Petroecuador? Porque Petroecuador ni siquiera tiene balances auditados y tampoco más de 2 años está tratando de auditar a Petroecuador y hay fuerzas ocultas muy poderosas que no lo permiten. Todavía no se puede auditar los balances. Lo mínimo que deberíamos tener de una empresa que supuestamente es de todos los ecuatorianos, pero la realidad es que es más de unos que de otros ecuatorianos. Y por eso es que no tenemos cómo conocer la información real y su verdadero nivel de eficiencia. ¿Qué consideraciones deberían hacerse, economista Costa, sobre aquellos rubros que se los viene poniendo ya en las distintas proformas por parte de varios gobiernos, pues, ya sea por venta o potenciales concesiones de bienes del Estado? Está por allí las centrales hidroeléctricas, particularmente Sopladora, está la terminal de gas licuado de petróleo de Monteverde, está el Banco del Pacífico. Sí, vemos que ese es un rubro que todos los presupuestos los colocan y que nunca se cumple. Esa es la realidad. Entonces, por ahí sí va a haber un problema en el presupuesto, porque ese ingreso no se va a tener y se va a ampliar la brecha de necesidad de financiamiento. Si el punto de partida es de una necesidad de financiamiento de 7.600 millones de dólares, sin esos 1.000 millones de monetizaciones, significa que vamos a estar en 8.600 millones de dólares de necesidad de financiamiento. Al final del día, el gobierno va a tener que acudir de manera mucho más agresiva al endeudamiento interno, porque el mercado internacional de capitales está cerrado, y además va a tener que buscar atrasos de manera mucho más fuerte, porque ese rubro lo más probable es que no se consiga. Como ya sabemos, Banco del Pacífico no se logró la venta. Vamos a ver, difícilmente se va a lograr esas monetizaciones en 2023 porque son procesos que toman tiempo, que son complejos, que tienen mucha oposición, muchos intereses políticos y al final del día es muy complejo que se logren concretar. ¿Qué decir sobre otros temas que también año a año no se cumplen, como la transitoria 12 de la Constitución, que ordena que el área de salud debe crecer año a año un valor equivalente al 0,5% del PIB? Bueno, ese es el problema de no saber priorizar, porque uno puede poner en la Constitución lo que quiera, pero tiene que sustentarse en una realidad económica. Pero si tenemos un presupuesto que gasta en todo cada día más, evidentemente que no le va a alcanzar para aquello que es importante. Y eso estamos viendo en este presupuesto, un presupuesto que rompe récords en gasto social, que rompe récords en gasto, que sigue incrementando su gasto, pero si vemos en lo importante, decimos, no, no es suficiente, en lo importante no se está invirtiendo lo que se debería invertir. Eso es no saber priorizar, eso es seguir gastando cada día más. Ese es el problema de esa obsesión de la política ecuatoriana en la cantidad de gasto, cuando lo que debería preocuparnos es la calidad. Y vemos que eso se ve reflejado, por ejemplo, en estos cuestionamientos recientes que se decía, no están ejecutando el presupuesto, ejecute el presupuesto. ¿Alguien se dignó a preguntar si valía la pena ejecutar ese presupuesto, si esos gastos realmente se transformaban en servicios a los ciudadanos o eran gastos inútiles para beneficiar a algunos grupos de interés?
Eso a nadie le preocupó. La preocupación política era que ejecuten todo el presupuesto, que gasten rápido. Ese es uno de los problemas cuando uno tiene esas preocupaciones de gastar más, al final del día gasta con poca calidad y no se cumplen este tema como la importancia de seguir invirtiendo y con más calidad en salud, en educación, en seguridad, en donde hay unas falencias enormes en materia pública. El gobierno ha venido pregonando de alguna manera el éxito de algunas de sus políticas económicas, como la de reducir el déficit fiscal, también de incrementar supuestamente el consumo. ¿Se está dando esto efectivamente? El déficit fiscal se ha reducido en los últimos años. Tuvimos un 2020, un año con un déficit fiscal muy grande, una necesidad de financiamiento enorme. Se ha ido reduciendo, es un tema que ha avanzado y es importante que se reduzca el déficit fiscal porque eso garantiza sostenibilidad. No podemos seguir con una política del pan para hoy y hambre para mañana, que es la de agresivo gasto, pero financiado con mucho endeudamiento. Eso no es sostenible en el tiempo. Sin embargo, la preocupación por el déficit fiscal, si bien es importante, no es suficiente. La preocupación por el déficit fiscal nos da la sostenibilidad, pero tenemos que trabajar también por el lado del gasto y eso es uno de los grandes desafíos, trabajar por el lado de la priorización y de la calidad del gasto y de la transparencia. Sin trabajar por ese lado, lo que vamos a tener es lo que estamos viviendo, que el gasto sigue subiendo, pero no hay medicamentos en los hospitales, que el gasto sigue subiendo, pero la calidad de la educación pública es mediocre, que el gasto sigue subiendo y el Estado no puede darnos seguridad. Entonces, hay grandes desafíos en materia fiscal que no pasan por los grandes cifras, por los agregados que nos gustan tanto a los economistas, sino que pasan por una reingeniería del Estado, por mejorar procesos, por hacer procesos eficientes y por transformar al Estado en un Estado que sirva bien a los ciudadanos, que dé un servicio con calidez, con calidad. Ese es el gran desafío, es una transformación, una reingeniería que hay que hacer que no se logra en los grandes agregados monetarios, sino en el trabajo, en los procesos, en el trabajo del día a día de los funcionarios públicos. ¿Puede hablarnos de algún aspecto positivo que se refleje, que se pueda leer de ese presupuesto? Bueno, lo positivo yo creo que es que gradualmente se está fortaleciendo la posición fiscal, que estamos avanzando en la línea hacia la sostenibilidad, que es un proceso, y eso hay que estar muy claros, no es que es un trabajo concluido, no es que ya la casa esté en orden, eso es absolutamente falso. Estamos en una ruta, en una senda, donde año tras año, poco a poco, se va poniendo en orden las cuentas fiscales. Eso se ha avanzado en todos estos años, y el gran desafío es de aquí en adelante que se mantenga esa responsabilidad en seguir garantizando la sostenibilidad en el tiempo de las finanzas públicas. Es un desafío importante porque hay que recordar que el acuerdo con el Fondo Monetario ya termina este año y en adelante el país tendrá que buscar financiamiento de otras fuentes. Y el problema es que no hay quien le preste al país. El mercado de capitales está cerrado para el Ecuador con un riesgo país muy elevado y las alternativas de financiamiento vienen sobre todo por el lado del mercado interno, lo que complica a los sectores productivos especialmente, porque vamos a tener un Estado que compite por captar el escaso ahorro nacional y presiona al alza las tasas de interés. Entonces, realmente hay todavía fuertes desafíos por sostener esa sostenibilidad, mantener esa sostenibilidad, seguir corrigiendo las cuentas fiscales, que como digo, es un proceso, no es una tarea que ya está acabada. Ahora, ¿cómo ve usted el próximo año, economista Costa, con todos estos sucesos que están dándose en el mundo, de las últimas declaraciones de jefes de Estado? Se vislumbra que la guerra en Ucrania no terminará pronto, se mantendrá, según dicen las previsiones, posiblemente todo el año 2023, con todos los efectos que trae sobre la economía global. Y aquí internamente, cercanamente, esos esfuerzos que hace el gobierno por lograr acuerdos de comercio bilateral, así como la expectativa que genera esta cumbre del Pacífico que se realizará la próxima semana en Lima. Bueno, el entorno internacional es desafiante para el próximo año. Hay una probabilidad muy alta de una recesión en las economías desarrolladas. En Estados Unidos, un 63% de los economistas consultados por The Wall Street Journal consideran que Estados Unidos va a entrar en una recesión y eso significa para el Ecuador una debilidad en los principales compradores de productos ecuatorianos. Y significa también una elevación en el costo del financiamiento, que sea más difícil conseguir financiamiento y más caro. Ese entorno es un entorno desafiante,
hay algunos sectores dinámicos en el país, como es de la minería, que es el sector que más crecería el próximo año, va a crecer 7,2%. Sigue la pesca, que va a crecer un 5,9%, y el camarón 5,5%. El resto de sectores están creciendo menos que el promedio de la economía, un crecimiento mucho más lento. Entonces, aparte de esos tres sectores de estrella de la economía ecuatoriana, el resto no se espera que genere un desempeño adecuado o un desempeño importante. Y eso es un desafío importante para el país, porque al final del día el Banco Central cree que la economía ecuatoriana podría crecer alrededor de un 3,1%, que es una tasa de crecimiento todavía lenta si queremos mejorar la situación del mercado, que se encuentra en una fase crítica, o si queremos generar bienestar de una manera mucho más amplia. ¿Y qué análisis podría hacer usted con respecto a ciertos indicadores o índices que puedan de alguna manera reflejar bienestar de la población o a lo mejor lo contrario, como índices de desarrollo humano? Bueno, vemos que después de la pandemia produjo un deterioro en todos los indicadores, en todos los frentes, indicadores económicos, humanos, sociales, etcétera. La pobreza aumentó significativamente, el empleo adecuado se destruyó masivamente, las ventas se desplomaron, cayeron en su momento más álgido, cayeron a menos de la mitad. Es decir, el combatir la pandemia tuvo un costo económico, social y político gigantesco, pero vemos que a partir de 2021 estamos en una fase de rebote. Los indicadores están mejorando, los indicadores de pobreza están mejorando también, los indicadores de empleo también se están recuperando. Al día de hoy, alrededor de un 34% de la población económicamente activa tiene un empleo adecuado, un indicador, una mejoría. Pero nuevamente, si comparamos con la bonanza petrolera, el último año de la bonanza petrolera fue 2014. Si comparamos con la bonanza petrolera, estamos muy lejos. Incluso si comparamos con datos más recientes, el PIB al día de hoy todavía no retorna a los niveles de 2018 o 2019. Hay criterios justamente por temas como este economista Costa, de otros colegas suyos economistas, de que Ecuador es el país de la región que peor se ha recuperado de los efectos de la pandemia. Sí, probablemente que sí, es un país que ha recuperado muy lentamente. Los países vecinos del año de rebote, que fue 2021, crecieron alrededor del 10%, el Ecuador creció apenas 4%. Y al día de hoy todavía no retornamos a los niveles de 2018 y de 2019 que son previos a la pandemia. Entonces, ahí están los grandes desafíos del país. Un país que, si bien se está recuperando, si bien están subiendo los indicadores de empleo, están mejorando los indicadores de pobreza, la pobreza está cayendo. Es decir, por todo lado donde veamos los indicadores, se muestra una mejoría, pero es una mejoría lenta, una mejoría insuficiente para volver a ser lo que fuimos hace algunos años. Y claro, volver a ser lo que fuimos hace algunos años tampoco es ningún mérito, porque año tras año sigue creciendo la población económicamente activa, entran nuevos jóvenes del mercado laboral, quieren trabajar, quieren buscar un empleo, pero no lo encuentran, porque al día de hoy existen alrededor de 500.000 empleos adecuados menos que los que existían en 2014. Entonces, eso ya nos demuestra el tamaño del desafío frente al que estamos, y lo importante aquí es entender que necesitamos cambiar ese entorno. ¿Y cómo cambiarlo? El problema del Ecuador es una insuficiencia de inversión. El país no es atractivo para invertir, no porque no lo sea, sino porque hemos hecho todo lo posible y toda la institucionalidad la hemos creado para ahuyentar inversiones. Entonces necesitamos tomar correctivos, que el país vuelva o transformar de una vez por todas, porque no es que antes lo había sido, tampoco lo fue en el pasado, no ha sido nunca el país atractivo para invertir, como sí han logrado hacerlo países como Colombia y Perú o Chile, que son países que atraen capitales agresivamente. En el Ecuador nunca hemos logrado atraer capitales. Entonces, el desafío es cómo liberamos esas trabas para poder atraer inversiones, que ese es el motor para la generación de empleo y para la generación de bienestar. Para concluir, economista Costa, ¿cuál sería su visión general del 2023 y las claves fundamentales de la economía que deberíamos seguir? Bueno, yo creo que lo más importante, como digo, el 2023 tiene desafíos por el lado internacional, por el lado interno es de ese lento crecimiento, y el gran desafío de los ecuatorianos es acelerar el crecimiento. Y eso implica transformar el entorno para invertir.
¿Qué hay que hacer entre algunos temas importantes? Porque aquí lo que tenemos que estar muy claro es que si queremos transformar el entorno, tenemos que hacer esos cambios estructurales urgentes. El primero, garantizar seguridad jurídica, respeto al Estado de Derecho. Tenemos que trabajar en eliminar los trámites innecesarios, las barreras de entrada a los nuevos inversionistas, seguir abriendo mercados, permitir la competencia bancaria, abrir el mercado bancario a la competencia internacional, liberar el flujo de capitales y trabajar en una legislación laboral moderna en base a las mejores prácticas, es decir, modernizar al país, ir hacia un nuevo esquema que nos vuelva competitivos a nivel de la inversión, que nos permita insertarnos en el entorno internacional como un país competitivo, atractivo para producir, y esa va a ser la única manera de generar más bienestar, más empleo, que eso es lo que debe ser el objetivo final de la política pública. Gracias, economista Acosta. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. El economista Alberto Acosta Burneo es el director de Análisis Semanal.